Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Utilidades récord en Ecopetrol. La petrolera reveló que en el tercer trimestre de este año alcanzó las utilidades más altas de la última década. Además, se convirtió en el grupo líder del sector energético en la región. Ya les contaremos todos los detalles. Novedosa propuesta salarial. El grupo empresarial Oikos plantea que el salario mínimo legal sea distinto del salario mínimo que deben pagar las empresas. ¿Cuáles serían las diferencias y cuáles las ventajas? El presidente de este conglomerado, Luis Aurelio Díaz, nos lo explica en segundos aquí, en Signo Pesos. Lupa de Coljuegos a los influenciadores. La entidad advirtió que los influenciadores de las redes sociales no pueden hacer rifas, sorteos o entregar premios a sus seguidores sin su autorización. En minutos, el vicepresidente de Coljuegos nos explica qué dicen las normas. Resurgiendo como el ave fénix, después de años de crisis, Fabricato está de nuevo creciendo y con mucha fuerza. Juan Fernández nos cuenta cifras de la compañía y las estrategias con las que está logrando este renacer. Comenzamos Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante para el país, para la empresa más relevante de Colombia, 3,8 billones de pesos y corresponde a las utilidades alcanzadas por Ecopetrol durante el tercer trimestre de este año. Se trata, según el presidente Felipe Bayón, de las ganancias más altas de la última década para un trimestre. Para esta compañía, las utilidades acumuladas de enero a septiembre de este año suman ya 10,6 billones de pesos. Eso significa 6,3 veces más altas que las ganancias registradas en todo el año pasado. Estos excelentes resultados se lograron por el aprovechamiento de los mejores precios del crudo, el repunte de la producción y las mayores ventas de la compañía. Además, en este tercer trimestre, Ecopetrol se convirtió en el grupo de energía líder en América Latina tras la compra de la mayoría de las acciones de ISA al gobierno nacional. Cambiando de tema, un dato y un tema que por estos días empieza a ser motivo de conversación de todos los colombianos, de los círculos, de los empresarios, de las centrales obreras, tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Y el grupo empresarial Oikos, dedicado a la construcción y a la finca raíz, acaba de presentar una novedosa propuesta en torno a este tema. Doctor Luis Aurelio Díaz, presidente del grupo Oikos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muchísimas gracias por la invitación y realmente las cifras que usted da pues realmente van a reforzar un poco el tema que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias por la invitación. No, es que a las empresas, estamos viendo los resultados financieros de las empresas y todas creciendo en este 2021. Seguramente por eso usted se está animando a presentar esta propuesta. ¿En qué consiste tener un salario mínimo legal, como es el que tenemos actualmente, y un salario mínimo empresarial? ¿Para qué esta diferencia? ¿Cuál es el objetivo? Mire, Víctor, más allá de los resultados que estamos viendo, y no solamente en el sector petrolero, lo acabas de mencionar, sino en el sector constructor que vemos cifras récord, y no me quiero separar de que la situación de costos es compleja y algunos temas pueden ser un reto importante. Definitivamente, la mesa de concertación del salario mínimo se ha vuelto una novela que todos los años termina en lo mismo. Un gobierno que no logra llegar a un acuerdo con las centrales obreras y toca por intermedio de decretos definir cuál es el salario mínimo legal. ¿Y a qué se debe esta situación y por qué esta novela nunca va a terminar si no tratamos de tomar un camino que es el que he venido hablando con varios empresarios e industriales, con varios gremios del sector? Y creo que es un tema que realmente lleva en blanco y negro lo que debe suceder. ¿Qué pasa en estas mesas de concertación, Víctor? Normalmente el gobierno es consciente de la importancia de un mejor salario para los trabajadores, pero al mismo tiempo está en una encrucijada en donde el salario mínimo es un índice que impulsa todo. Impulsa, por ejemplo, el tope de la vivienda de interés social, el tope de la vivienda de interés prioritario, los costos de vida, los costos de los materiales, el costo de un montón de elementos a nivel nacional que hace que el gobierno esté en una encrucijada en donde quiere permitir un mejor salario y calidad de vida a la gente, pero tiene que pensar en que la inflación está ligada a ese costo o a ese incremento, igual que el costo de la economía.
Por el otro lado, ¿qué pasa con las centrales obreras? Ellos también son conscientes que un aumento en exceso del salario mínimo impacta el costo de vida. Vuelvo y repito, impacta el costo de la vivienda, impacta el costo de los bienes e insumos en general, pero ellos tienen que velar por el beneficio del salario de sus trabajadores. En conclusión, esto va a ser un problema, Víctor, de nunca acabar y pasarán 50 años y jamás se va a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la propuesta que he venido hablando con varios empresarios y con varios gremios del sector? Definitivamente hay que desligar el salario mínimo legal al salario mínimo empresarial si queremos que este país cambie. ¿Y por qué? Porque al usted lograr, y la propuesta es que el salario mínimo empresarial de esas empresas que se quieran ir vinculando a este nuevo proceso, esté 5 puntos por encima del aumento del mínimo legal. ¿Esto qué permite? Que el gobierno en esa mesa de concertación logre cumplir con el objetivo de controlar la inflación y los costos de vida, pero por el otro lado el empresariado industrial del país lo que busca es generar un mínimo empresarial que le permite a la gente ganar 5 puntos por encima de eso. ¿Qué va a pasar en muchas cosas? Por ejemplo, en la vivienda. Si la vivienda va a subir, por decir algo, este año el salario mínimo un 6% y el salario mínimo empresarial sube 5 puntos más, o sea, un 11%, vamos a tener una población que realmente tiene mayor capacidad de compra y mayor calidad de vida. Mire, Víctor, Sí. no olvide usted que de los 20.100.000 personas que están hoy en Colombia trabajando, el 51%, 10 millones y medio de personas casi, viven con salario mínimo. O sea que esta solución realmente permite que esa base, que es la que debe mover el país y mover la economía, los empresarios les apoyemos por fuera, sin depender de la parte del gobierno que tiene que también buscar otros objetivos y lograr una mejoría en la calidad de vida de la gente. Doctor Díaz, ¿por qué no intentamos hacer una especie de ejemplo real si esta fuera la situación? ¿Sí? Tengamos, para citar un ejemplo y para hacer cálculos sencillos o fáciles de hacer, un salario mínimo legal de 1 millón de pesos. Y listo, se está haciendo una negociación. Digamos que entre centrales obreras y empresarios y el gobierno, no sé, por decreto, etcétera, se determina un incremento del 6% en el salario mínimo. ¿Cómo sería ese incremento para las personas que devengan ese salario mínimo en las empresas? Ok, entonces lo que hemos venido hablando con varios empresarios, como te decía, y algunos gremios es, si ese salario se cierra por decreto, porque seguramente no se concertará con el 6%, ¿qué pasa? Los empresarios generamos en nuestras empresas un salario mínimo empresarial que será ese 6% más 5 puntos, o sea, del 11%. Ese delta de esos 5 puntos realmente genera un cambio en la capacidad de compra y en la capacidad de adquisición de bienes y servicios de esa base, que es el 51% del mercado hoy activo y que es la base que realmente necesitamos que nos ayude a mover la economía y a tener una mejor calidad de vida. ¿Y por qué no? Bueno, esa es una cifra que es muy parecida a la que piden cada año las centrales obreras. Ojalá que el salario mínimo tenga un crecimiento por encima del 10%. Bueno, ahorita tenemos un efecto de inflación que no nos vamos a detener ahí. Pero ¿por qué no subirlo de una vez el 11 o el 10%? ¿Por qué no permitir que suba el salario mínimo legal de una vez 11% sin esta como derivación del salario mínimo empresarial que confunde un poco? Muy importante su pregunta, Víctor. ¿Y cuál es el motivo de esto? El motivo es que el salario mínimo legal mueve un montón de factores. Si usted se va, digamos, y para mirar temas extremos, se va usted para Venezuela, la manera que sube mes a mes el salario mínimo, y hoy en día el salario mínimo, si usted lo pone en dólares, da 1.25 dólares al mes. El negocio o lo estratégico no está en elevar ese salario mínimo legal de manera desproporcionada, porque es que eso vincula la inflación del país, vincula los costos de vida, vincula el costo de la vivienda que está en salarios mínimos. Si por el contrario, usted entiende que el gobierno tiene una meta importante que cumplir con el incremento del salario mínimo legal, que es controlar la inflación y todos estos elementos de la economía, pero los empresarios somos conscientes y entendemos que el salario mínimo empresarial debe estar 5 puntos por encima de eso, comenzamos realmente a generar un cambio en el país en el mediano y largo plazo. Esto no lo soluciona un año, Víctor. Claro. Esto es
varios años consecutivos en donde ese mínimo empresarial de 5 puntos por encima se continúe con esa política, vinculando más empresas, vinculando más sectores productivos, y en ese momento, en el mediano plazo, vamos a ver un cambio importante en la clase media y en la capacidad de compra de la gente. Doctor Díaz, por ejemplo, las multas. Cuando uno comete una infracción, uno le dicen tiene que pagar tantos salarios mínimos, simplemente para citar un ejemplo. En este mismo caso que estamos como aquí, como que echando cuenticas ahí de servilleta, las multas subirían 6%, mientras que los salarios de quienes ganan el mínimo subirían 11%, para entender un poco más el ejemplo. El ejemplo es muy valioso el que acabas de dar, pero en cosas que son más del día a día y que son más trascendentales en la vida de la gente, y lo acabé de mencionar, la vivienda. La vivienda aviso hoy está en 135 salarios mínimos. Si a usted el salario mínimo le sube el 6, o sea, la vivienda sube el 6 y usted gana el 6 más. ¿En qué mejoró su capacidad adquisitiva de adquirir vivienda? Cero. Pero si usted la vivienda subió 135 salarios mínimos, que fue el 6, y su salario mejoró en el 11, usted realmente tuvo capacidad de endeudarse y conseguir su vivienda de una forma mucho más fácil. Doctor Díaz, ¿qué gremios lo están acompañando? ¿Qué sectores están viendo una buena idea aquí? Bueno, hemos oído muchísimas opiniones y los invitamos al numeral mínimo empresarial para oír todas esas ideas que tiene la gente sobre este concepto, no solamente empresarios, sino personas del común. Y también se ha creado un grupo en Empresarios por Colombia en Facebook para que se vayan vinculando esas empresas que realmente quieren hacer parte de esto. Ya hemos venido obviamente hablando con algunos gremios. En el caso en que yo pertenezco de Camacol, hemos hablado con la Regional Cundinamarca, algunos planteamientos sobre esto para mirar cómo se puede llevar hacia los gremios, pero lo importante ahorita es un primer paso de un grupo de empresarios e industriales que entienda la importancia que si queremos cambiar este país y darle un giro a la población más necesitada, es importante acogernos a ese mínimo empresarial que les permitirá tener 5 puntos por encima del mínimo legal. Doctor Díaz, pues muy interesante la propuesta. Vamos a ver qué otras reacciones, qué eco genera en el resto del sector empresarial. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muy feliz noche y muchas gracias. Salario mínimo empresarial, 5 puntos por encima del salario mínimo legal. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cómo va la recuperación en el mercado de las oficinas aquí en el país? Ya regresamos. Los concursos y otras modalidades usadas por los influenciadores como una estrategia, en la mayoría de casos, para atraer a más seguidores. La pregunta es, ¿serán legales estas prácticas? Para saber, hemos invitado al doctor John Jairo Altamiranda, vicepresidente comercial de Coljuegos. Doctor Altamiranda, buenas noches, bienvenido a 5 Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, un cordial saludo y muchísimas gracias por la invitación. Ustedes han notado, muchas gracias a usted, una explosión, como un fuerte crecimiento en este tipo de actividades por cuenta de los influenciadores a través de las redes sociales. Así es, Víctor. Como lo acabas de mencionar, nosotros desde Coljuegos la semana pasada se emitió un boletín dirigido a toda la ciudadanía en general, informando precisamente que cualquier tipo de sorteos, concursos o giveaways que se realicen a través de redes sociales y en las cuales se entregue un premio por la suerte y el azar, es necesario que cuenten con la autorización previa de Coljuegos. Y esto lo hicimos básicamente porque hemos notado en los últimos meses que ha habido un auge de estas actividades o de estos famosos sorteos que se han denominado comercialmente como giveaways. Pero cuando uno entra a revisar en detalle cómo funcionan, cómo es la mecánica de estos giveaways, claramente lo único que lo diferencia de los juegos promocionales, como lo denomina la ley, es básicamente el nombre. Es un término comercial que se ha utilizado, como lo digo, en los últimos años, en su mayoría por influenciadores, en redes sociales, pero la mecánica y la esencia es la misma que un juego promocional. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar de cómo funcionan estos giveaways y básicamente consisten en mecánicas en las cuales se les pide a los participantes comenten esta publicación, mencionen o etiqueten a otras personas, denle like a esta foto, y luego de que los usuarios hayan realizado esa serie de pasos, se sortea de forma aleatoria entre todos los que participaron un premio que está dado por la suerte y el azar, porque como acabo de decir, se sortea de forma aleatoria. Entonces, digamos que esto reúne todas las características que me dice la norma de un juego promocional y, pues, por supuesto, requiere de la autorización, en este caso, de Coljuegos por ser un juego de cubrimiento nacional. Entiendo, pero digamos, uno puede hacer un jueguito por redes sociales diciendo el que primero me responda tal cosa
le doy 1.000.000 de pesos, no sé, cualquier cosa, le doy un premio. ¿Eso no sería suerte y azar? Eso no es suerte y azar. Digamos que Coljuegos únicamente administra y regula aquellos juegos en los cuales esté la suerte y el azar como forma de definir el ganador o la forma como se esté dando el premio. Entonces, en el ejemplo que me acabas de poner, Víctor, eso no es suerte y azar, por lo cual no sería competencia de la entidad. Y entonces, si yo digo, entre los 100 que me respondan o entre todos los que me respondan, voy a rifar 1.000.000 de pesos o cualquier cosa, ¿eso sí es suerte y azar? Eso sí es suerte y azar, porque claramente lo acabas de mencionar. Okay. Entre todas las personas o entre 100 personas, entre un grupo de personas, yo cojo aleatoriamente un ganador y en efecto hay suerte y azar. Yo pongo ejemplos como por ejemplo una carrera 10K, por ejemplo, el primero que llega a la meta, ahí no hay suerte y azar. Okay. O sea, ahí no hay por ningún lado competencia de Coljuegos. Por ejemplo, el tarjetaviente que más facture con su tarjeta de crédito, ahí no hay suerte y azar. Pero donde entre los primeros 10 personas que llegaron a la meta, yo sorteo un premio, ahí hay suerte de azar y dependiendo del cubrimiento, valga la aclaración, porque Coljuegos es cubrimiento nacional. Sí. Si el juego se va a desarrollar, por ejemplo, en Bogotá como distrito capital, y el premio está dado por la suerte de azar, quien autoriza esos juegos promocionales es la Lotería de Bogotá, no Coljuegos. Claro. Coljuegos interviene en el cubrimiento nacional, y entiéndese como cubrimiento nacional cuando el juego opera bajo la jurisdicción de ciudades de 2 o más departamentos. Entiendo. Listo. Entendiendo bien esa parte, esa separación, ¿qué implica un permiso en Coljuegos? El que quiera a través de redes sociales hacer un juego de suerte y azar, ¿qué debe tramitar ante Coljuegos y debe pagar algo? Correcto, Víctor. Se debe surtir un proceso de autorización ante Coljuegos, el cual es lo bastante sencillo y ágil. Se hace todo a través de la página web de Coljuegos. Hay se llama un portal del operador, que es como ingresar a la sucursal virtual de cualquier banco. Creo un usuario, creo una contraseña y radico una serie de documentos que me pide la entidad, como por ejemplo, lo voy a decir a grandes rasgos, que son los generales para todo tipo de persona natural o jurídica, es fotocopia de la cédula de quien solicita o del representante legal de la persona jurídica. Se necesita también una factura o una cotización que me soporte el valor total de ese plan de premios, una póliza o garantía de cumplimiento que me respalde el valor que yo voy a entregar como organizador en ese plan de premios, en ese juego promocional y los términos y condiciones que van a regir ese juego promocional. Aquí es importante precisar, y es que esa póliza es precisamente para eso, para darle garantía a los jugadores que en caso de algún incumplimiento por parte del organizador... Pero si hay que pagarle, si hay que pagar ya a Coljuegos. Correcto, allá voy ya con la cifra de cuánto se debe pagar. Entonces, pero quiero explicar un poquito por qué el tema de la póliza de cumplimiento, y es para garantizar el pago de premios. Nosotros como ente regulador de los juegos de suerte y azar estamos obligados a velar por que todos los premios de una promoción queden en poder del público. Entonces, para eso se pide la póliza de cumplimiento, para garantizarle el pago de los premios a todos los jugadores. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Víctor, sobre el tema de cuánto se debe pagar a Coljuegos, es el 14% por derechos de explotación sobre el valor total del plan de premios. Entonces, supongamos, hablemos de un juego promocional que tiene un plan de premios de 500,000 pesos. Entonces, si el plan de premios es de 500,000 pesos, el 14%, es decir, 70,000 pesos, se paga por conceptos de derechos de explotación. Ese valor se destina a la salud, porque todo lo que se recauda por la operación de los juegos de suerte y azar tiene una finalidad social prevalente, que es el financiamiento de la salud pública de todos los colombianos. Adicional a eso, se paga un 1% sobre los derechos de explotación, es decir, 700 pesos en el ejemplo que acabo de poner, que son gastos de administración para Coljuegos. Pago total, 70,700 pesos. Entonces, resumiendo para que quede bien claro, 14% sobre el valor total del plan de premios, derechos de explotación, y un 1% sobre los derechos de explotación para gastos de administración. Ese es el valor que se le debe pagar a juegos para el funcionamiento de un juego promocional de cubrimiento nacional y que esté dado por la suerte y el azar. Claro, quien haga sorteos de ahora en adelante y no cumpla con esto, no pague ese 14% más ese 1% que usted nos comenta, ¿está expuesto a qué? ¿Cuáles serían las sanciones? Aquel que se detecte que estaba operando juegos de suerte de azar, cualquier modalidad de juego de suerte de azar, y en este caso de la conversación que nos compete son juegos promocionales, se verá expuesto a sanciones económicas por 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es alrededor de 90 millones de pesos, y no solamente eso, sino también una inhabilidad para operar juegos de suerte de azar por 5 años. Esas son las sanciones y la inhabilidad que se le aplica
en caso de confirmarse una operación sin la debida ¿Y ya han utilización del identificado casos concretos? Obviamente, en casos concretos, claro que sí. Digamos que no precisamente sobre el tema de giveaways, porque digamos que sí hay investigaciones en cursos y se están adelantando a hacer investigaciones, pero ustedes saben que estas investigaciones pues tienen todo su debido proceso para garantizar precisamente eso a los investigados. Sin embargo, sí ha habido sanciones en firme con ocasión a la operación ilegal de juegos promocionales. Correcto, claro que sí. Una última pregunta muy rápida. Coljuegos viene cerrando muchas plataformas digitales que operan juegos de suerte y azar sin tramitar los permisos. Son plataformas ilegales. El influenciador que siga que siga infringiendo esta norma podría ser, por ejemplo, castigado con el cierre de su cuenta en su respectiva red social. No, señor. Digamos que ahí la ley no nos habilita para eso. Digamos que el ejemplo que tú nos acabas de poner es cuando detectamos operación ilegal de juegos operados por Internet, que es otra modalidad de juego de suerte y azar, donde en una labor conjunta con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnología y la Fiscalía General de la Nación, se hace este bloqueo de estas páginas web ilegales. Sin embargo, específicamente para los influenciadores, digamos que la sanción va hasta el tema de 100 salarios mínimos como sanción económica y la inhabilidad para operar juegos de suerte y azar por 5 años, pero de ninguna manera se hace el bloqueo o restricción de la cuenta de la red social a través de la cual hagan su campaña. Bueno, yo creo que ustedes son muy conscientes que va a ser de todas formas muy difícil controlar esto, porque imagínense cuánta gente con redes sociales y con cuentas haciendo sorteos y rifas. Doctor Altamiranda, muchas gracias por esta explicación, entendimos perfectamente, seguiremos hablando. Víctor, muchísimas gracias a usted por la invitación, un cordial saludo y nuevamente y buenas noches. Nuevas normas que deben tener entonces muy en cuenta los influenciadores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países del continente con más aumento en las temperaturas debido al cambio climático. Ya volvemos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos. La recuperación de la economía y el regreso a la presencialidad en la mayoría de los sectores está reactivando uno de los sectores que resultaron más golpeados por la pandemia. Se trata de las oficinas, tanto en venta como en alquiler. Les contamos el panorama de este segmento. En estos edificios hay espacios de oficinas que se alquilan o se venden para llevar el trabajo presencial de profesionales o de empresas. Este tipo de negocios fue el más afectado durante el 2020 debido a las restricciones severas de distanciamiento que trajo el COVID. Sin embargo, el avance en la vacunación y el aval de los gobiernos regionales para ampliar los aforos está haciendo que la gran mayoría de los colombianos vuelvan a las oficinas poco a poco. A diferencia del resto del mundo, el trabajo presencial es el que predomina en el país. Hemos observado ya que con la recuperación de la economía, la visita de los usuarios de las oficinas está hoy en niveles cercanos al 80-85%. De hecho, los edificios de salud ya están trabajando a tope. Este comportamiento hace pensar a las lonjas del país que en el primer trimestre de 2022 Colombia tendrá los mismos niveles de precio en arriendos y ocupación de oficinas que había en el 2019. Que el incremento promedio ponderado de los arriendos es de un 10%. Y pues tenemos los precios en este momento en las ciudades principales del país así. En Bogotá el metro cuadrado de renta está a 65.000 pesos. En Medellín y Cali está a 50.000 pesos el metro. Y en Barranquilla está a 40.000 pesos el metro. Al mismo tiempo que todo se reactiva, nuevos emprendimientos y ecosistemas de trabajo están incrementando el uso físico de las oficinas. Es importante también tener en cuenta que la cadena de valor del servicio del e-commerce ha disparado las oficinas para este servicio, para call center y BPO. Prevé que en el siguiente semestre ingresen aproximadamente 19.000 metros cuadrados de nueva superficie, con proyectos como Ecotec 15 y One Vantage. Y se tienen a futuro 639.680 metros cuadrados de proyectos de oficinas premium solo en Bogotá. Pese a todo este buen panorama para muchos trabajadores, hacer trabajo en alternancia aumenta la productividad y la calidad de vida de las personas. Y a esta hora llega Juan Fernández con una historia empresarial muy positiva. Juan, buenas noches. ¿De cuál empresa nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de ese nuevo camino de Fabricato. Ya le hemos hecho seguimiento aquí, pero pues ahora es importante seguir
con todo este tema cuando se conoce que la textilera alcanzó una utilidad bruta de 58.000 millones de pesos hasta el tercer trimestre de este año, la que es la utilidad más alta en 7 años. Y si bien Fabricato se ha diversificado, la actividad textil, que es su actividad principal, pues contribuyó con casi 40.000 millones de pesos del EBITDA, es decir, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entre esos negocios más frecuentes está también el uso de terrenos valiosos que conservó la textilera, ejemplo donde funcionó Pantex en Bello, en Antioquia, y donde al final de esta semana sería inaugurado el centro comercial Parque Fabricato, operado por los chilenos de Parque Arauco, y donde el fondo inmobiliario Credicorp Capital es el mayor propietario con el 57%. Este viernes es la inauguración, según tengo entendido. Juan, ¿qué otros factores han influido en esa recuperación, en ese cambio de rumbo de Fabricato? ¿Y quién está detrás de esa estrategia? Sí, lo interesante es descifrar pues, cómo se gestó y qué es lo que ha sucedido con la textilera hoy, y pues de alguna manera hay varios factores. Uno, por ejemplo, el COVID le sirvió en parte en momentos donde aún existe escasez de telas importadas, inclusive la oferta de textiles de contrabando al eliminarse, al bajar, pues de alguna manera también sirvió para ese nuevo camino de Fabricato. También es importante decir hoy quien ha ideado ese renacer de la compañía fundada en 1919 ha sido en parte don Ernesto de Lima Lefranc, y mire la razón que tiene que ver con ese desfalco Interbolsa en 2012, cuando los dueños de la comisionista empezaron a hacer subir de precio la acción de la textilera artificialmente para obtener más dinero por esas acciones, y al lado pues de los cientos de perjudicados por esas movidas extrañas de Interbolsa estaba la organización de Lima a través de una cartera colectiva. Su firma Alianza Fiduciaria invirtió 84.000 millones de pesos en repos con acciones de la textilera que perdió. Ernesto de Lima, fundador de ese grupo, al final, ya lo hemos dicho aquí en algún momento, salió a pagar a esos terceros, y fue pues un golpe tan duro que inclusive Alianza tuvo que salir a buscar un socio. Pero al asumir esa deuda, Alianza Fiduciaria se convirtió en el principal accionista individual de Fabricato con algo así como el 14%, y sobre eso pues pudo ir dándole la vuelta al negocio. ¿Cómo lo hizo? Asumió el control de la junta directiva, trajo un nuevo presidente que fue el doctor Gustavo Lenis, caleño y también muy cercano a la organización. Y esta pues es Víctor, este resumen de lo que ha sucedido y esas perspectivas positivas en cuanto a la operación de la textilera Fabricato. Muy bien por Fabricato, gracias Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que ustedes siempre deben conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, que regirá para mañana, será de 3.876 pesos con 86 centavos. Subió apenas 2 pesos con 45 centavos el dólar. El petróleo de referencia Brent para nuestro país sigue subiendo. Hoy avanzó 2,10%. Se ubica por encima de los $85 por barril, en parte por eso los buenos resultados de Ecopetrol. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.860.000 pesos por carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,69%. La acción más valorizada fue del sector financiero, Banco de Bogotá, con una ganancia de 1,89%, y la que más cayó fue la del Grupo Mineros, que tuvo un retroceso de 2,91%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El diario El País de España publicó un informe con la lista de aquellos países de América y el aumento de temperaturas que han tenido desde el año 1960 a raíz del cambio climático. El primero en la lista es Canadá, con un incremento de 3,6 grados centígrados. Segundo, Estados Unidos, 2,3 grados. Tercero, Puerto Rico, 1,8. Cuarto, Surinam, 1,7. Quinto, Brasil, 1,7 grados más. Colombia aparece en el puesto número 24 con un aumento de 1,2 grados centígrados en la temperatura promedio. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.